¿Cómo ves, Carlomagno, el panorama electoral en este momento con el tema de exclusión de Keiko Fujimori y la resolución que todavía no sale? Bueno, en principio, insistir en una idea que ya hemos manifestado antes, que este proceso ya ha perdido toda credibilidad y legitimidad. Llama la atención que algunas personas ahora digan se rasguen las vestiduras por la posibilidad de excluir a Keiko Fujimori o a PPK, pero no se rasgaron las vestiduras cuando era César Acuña o Julio Guzmán, ¿no? Y como tú bien has dicho, si vamos a hablar de justicia, pues los criterios que se aplicaron deben ser iguales para todos, ¿no? No queda ninguna duda luego del visionado de los videos y de la abundante prueba que existe en el caso de Keiko Fujimori y en el de PPK, no queda ninguna duda de que en ellos se aplica esta norma legal que se aplicó al caso Acuña. No obstante, parece ser que existe un propósito de la autoridad electoral de no aplicar esta figura para estos candidatos, ¿no? Que son los candidatos que siempre han estado muy favorecidos, y esto se deduce de la demora excesiva que se está haciendo, por ejemplo, en el trámite de Keiko Fujimori. Es decir, esto ya debido a estar resuelto el día lunes, y parece ser pues que todo estuviera apuntando a dilatar los plazos de modo tal de pretender aplicar alguna disposición reglamentaria sobre el plazo para exclusiones. Al respecto hay que mencionar que el artículo 47 del reglamento de exclusión de candidatos para estas elecciones establece dos plazos para exclusiones. Hay un plazo que dice que se podrá excluir hasta 10 días antes de la fecha de las elecciones, pero esto está vinculado a aquellos candidatos que mienten, que omiten determinada información en su hoja de vida, expresamente, y este mismo artículo habla de otros dos supuestos vinculados a sentencias condenatorias, etcétera, donde también prevé un plazo de exclusión, pero incluso puede ser un día antes de las elecciones. Yo diría que parece ser que existe un ánimo de aplicar este plazo de 10 días, ya que no hay un plazo explícito de exclusión por esta causal. Entonces quizás lo que quieren jugar es a dilatar el proceso de modo tal que si no hay una decisión definitiva hasta 10 días antes, pretendan aplicar esta disposición, que no está hecha para esto, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo. Hay un ánimo definitivamente de tratar a los distintos actores electorales con diferente medida, eso es indudable, ¿eh? Ahora, en el caso Guzmán y en el caso Acuña, que fueron vistos juntos pero que eran temas diferentes, se vieron un día y a la mañana o madrugada siguiente ya estaban los resultados. Sí, pues eso fue en efecto, porque ciertamente era necesario un pronunciamiento rápido. Bueno, lo que llamó la atención es que sea en la madrugada, pero bueno. Pero en el de Keiko no es necesario un pronunciamiento rápido. Por supuesto que en este caso es necesario un pronunciamiento rápido. O sea, es muy necesario que ya se sepa en definitiva. Lo que tendría que pasar, si se van a aplicar los mismos criterios, es que tanto PPK como Keiko Fujimori tendrían que salir. Y lo digo con pesar, porque en realidad no debería haber salido ninguno de los candidatos. O sea, estamos metidos en este embrollo. El Jurado Nacional de Elecciones le está echando la culpa al Congreso de la República, sin ánimo de disculpar al Congreso, que tiene una gravísima responsabilidad en el hecho de que se hayan terminado aprobando normas a mitad del proceso electoral, pero todo este despelote no se ha originado en esas leyes. El caso con Guzmán no ha tenido nada que ver, en absoluto nada que ver con leyes aprobadas a mitad de proceso ni con reformas bien o mal hechas. Ha tenido que ver con decisiones reglamentarias del propio Jurado Nacional de Elecciones, en las cuales por lo menos 2 de sus magistrados han resuelto en sentido distinto a lo que ellos mismos han resuelto en otros casos, ¿no? Exactamente en casos similares ellos han sido bastante laxos, han dicho de que prima el derecho a la participación. Entonces, eso es lo que llama la atención. O sea, en nuestro caso no tiene nada que ver eso de las leyes. Ciertamente sí lo tiene que ver en el caso de Acuña, pero también, pues, ¿no? Nosotros podemos inferir de que esto de sacar de manera conjunta a Acuña y a Guzmán era porque sacarlo solo a Guzmán iba a verse muy mal, ¿no? Entonces ya tenían que sacar también a Acuña, quien dicho sea de paso está casi contento con la decisión, porque él, salvo por cumplir las formas, la ha impugnado, pero él en realidad
para él es una salida honrosa. Ajá. O sea, él está en caída libre. Claro, ahora, entonces- pero en el caso de Keiko hay un tema. Primero, la celeridad. Ya eso me queda claro. No están resolviendo rápidamente pese a la urgencia de conocer las situaciones, y a esto se suma lo de PPK, que están presentándole hoy 4 pedidos de exclusión. Pero bueno, ese es un tema de la celeridad. Y en ese tema de celeridad, me escriben por acá que si se cumplen los 3 días, ¿no?, de que tiene el jurado electoral especial, más las apelaciones, la nueva convocatoria del jurado, a que esto se ve en el jurado, más 3 días que tiene el jurado para resolver, más un pedido de reconsideración, ya no se llega a los días de exclusión, porque son 10 días antes del proceso electoral los que se permite la exclusión de un candidato, y quedaría Keiko protegida por los días de exclusión del proceso. En realidad, como te dije, el artículo 47 habla de 2 plazos. El plazo de 10 días es explícitamente para la causal de exclusión por mentir en la hoja de vida. Y el mismo artículo 47, en los 2 incisos posteriores, habla de otros supuestos en los que se aplica que la causal de exclusión puede ser incluso un día antes. ¿Ya? Entonces, esta cuestión de los plazos no está regulada. ¿Ya? ¿Queda a criterio? El Tribunal Nacional de Elecciones va a querer aplicar ese plazo de 10 días, y yo creo que a eso están apuntando, y están simplemente favoreciendo a 2 profesores, ¿no? O sea, es ahí son las únicas normas que hablan de exclusión, y no es un plazo de 10 días solamente, también hay otro supuesto de plazo de un día. ¿Ya? O sea, entonces, esos son los plazos que existen, ¿no? ¿Ya? Y quien va a decidir eso es el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Ya. Quien evidentemente... Va a quedar a criterio de los miembros del jurado. Así es. Y yo estoy... podría apostar 99 contra 1 que la jugada es esa. O sea, la jugada es dilatar. O sea, ¿por qué esta demora? O sea, esta demora, el mismo lunes debía haber estado resuelto. Esta demora tiene que ver, y ampliaciones, y que un primer dictamen, y que otro informe, y que resuelve, y más pruebas. ¿Qué es eso? O sea, es una dilación evidente. El Jurado Nacional de Elecciones está jugando a proteger a Keiko Fujimori y de pasadita a PPK, ¿no? Claro, ahora, saliéndome del tema, es que acá en Tacna tenemos recién a un excluido de Tacna al Congreso por mentir en su hoja de vida. Él podría verse favorecido con los plazos, porque acaba de apelar a Lima, le van a dar audiencia, van a pasar los días y puede pedir un recurso de revisión, y si llega a los 10 días podría salvarse. Eso, como te digo, va a depender de la interpretación del Jurado Nacional de Elecciones. Pero en mentir en hoja de vida son 10 días. Por mentir en la hoja de vida son 10 días. O sea, pero hay salvar. otros supuestos, por ejemplo, por descubrir de que una persona tenía una sentencia condenatoria que no se sabía, es un día. O sea, por una, ¿no? Y aquí estamos hablando de violaciones abiertas a la norma. O sea, entonces, en realidad, aquí el gran elector, pues, es el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Es el que decide quiénes salen, los que no gustan al sistema, los que no gustan al establishment, y quiénes se quedan, ¿no? Y ciertamente es evidente, yo no tengo ninguna duda, hay la consigna de mantener a estas 2 candidaturas. Ahora, ahora, de lo dicho, de lo que han expuesto Benítez y Urbina, ¿Keiko tiene que ser excluida? Sin ninguna duda. O sea, cualquier otra interpretación que quiera decir, o sea, sin ninguna duda estamos hablando, o sea, no hay ninguna duda que se trató de un evento procedimiento. No hay ninguna duda que la organización folclórica es parte del aparato organizativo del pueblo, como la propia Keiko Fujimori lo dijo en Harvard. O sea, ella fue explícita, dijo, ¿no? Nosotros estamos trabajando como los jóvenes a través del factor K. Ellos van a ser el principal motor de la candidatura de mi campaña. Pero oye, si eso no es un aparato político, ¿de qué es? Ha habido entrega de dinero bajo el formato de premios en actividades que se licitan. La norma no habla de entrega directa, incluso habla hasta de promesas. En el caso de las mías, ni siquiera entregó el dinero. O sea, el dinero que te dé te voy a dar, y después te compro que te tengo que es más, de una tercera etapa, no puedes entregar el dinero. Y la jugada de que no se puede decir o que la ley tenga la protección está posible. O sea, simplemente es querer encontrar argumentos que no creen que la gente pero no tengo buena conexión, si puedes mejorar la calidad del audio, Carlomagno. a ver, ¿se me escucha
escucha ahora? Ahora sí, perfecto. Ya, te decía, ¿no?, de que no hay ninguna duda con la abundante evidencia que en los casos de Keiko y de PPK existe abundante evidencia, y si se aplican las mismas normas tendrían que parir. O sea, es clarísima, o sea, la flagrancia es evidente. Cualquier tipo, o sea, a mí los informes de fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones me llaman la atención porque ya denotan el ánimo de querer salvarla a Keiko Fujimori, ¿no? Ese ánimo es absolutamente evidente, o sea, es escandalosamente evidente. Entonces, nosotros insistimos, el día de ayer el presidente del Jurado Nacional de Elecciones salió a dar una especie de mensaje a la nación, hablando de que ese es nuestro cuarto proceso, pidiendo paz, pero discúlpenme, o sea, quien nos ha llevado a esta situación es el Jurado Nacional de Elecciones a través de sus resoluciones erráticas, ¿no?, y que le quitan legitimidad al proceso. No son los candidatos, es la autoridad electoral, lamentablemente. Ahora, es extraño, ¿no?, porque mucha gente, y eso se ha visto en las redes sociales, principalmente en el Twitter, en la época en que acusaban a Guzmán con los temas de para la salida de no inscripción a la candidatura presidencial, y Acuña por el tema de las dádivas, decían la ley es la ley, la ley es la ley, la ley es la ley. Ahora esas mismas personas no hablan de la ley es la ley, se han quedado totalmente callados y lo que dicen es que hay que dejarla competir. Sí, pues esa es la doble moral, ¿no? Ese es el doble rotero, y eso demuestra lo que nosotros habíamos estado afirmando. Nosotros, particularmente en la candidatura de Julio Guzmán, hemos sido víctimas de una campaña de demolición. Mañana, tarde y noche salían presuntos especialistas a afirmar contundentemente, a mentirle al país de que nosotros habíamos violado leyes. Y nosotros hemos demostrado, no hemos violado una sola ley. El asunto ha sido un tema estatutario y problemas de normas reglamentarias del jurado que son absolutamente violatorios de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? O sea, eso es absolutamente arbitrario. Y sin embargo, habían políticos, comunicadores, abogados, todo el mundo parte de una orquestada campaña en nuestra culpa. Y ahora o están mudos, o algunos tímidamente han empezado a decir, bueno, ¿y cómo se va a excluir a esas dos candidaturas que están en primer y segundo lugar? A nosotros nos excluyeron cuando estábamos en segundo lugar también. O sea, entonces, aquí pues es para mis amigos todo, para mis enemigos la ley, ¿no? Y bueno, son este tipo de cosas las que ya han incurrido este proceso. Mira, estimado Fernando, decida lo que decida el Jurado Nacional de Elecciones, este proceso ya no hay cómo salvarlo en términos de legitimidad. Si este proceso continúa, el gobierno que de él emerja lamentablemente va a ser un gobierno débil, cuestionado. Yo creo que este ha sido un operativo montado por la derecha más recalcitrante, que estaba apostando desde el inicio. Mira, hubo un artículo muy importante de un columnista del Comercio, Hugo Guerra, que en enero decía que los únicos candidatos decentes eran Keiko Fujimori, Alan y PPK. Un columnista de la concentración de los medios. Precisamente la concentración de medios ha estado esmerada en proteger estas candidaturas y tirarse abajo otras alternativas. Pero lo único que han logrado con esto es tirarse abajo propuestas moderadas, propuestas que planteaban un cambio, pero sin radicalismo. Y el electorado yo creo que les va a responder, y más bien ahora están asustados por la posibilidad, por ejemplo, de que la izquierda entre, ¿no? Están desesperados. O sea, hay algunos que ya incluso han dicho, ¿qué hemos hecho? O sea, muestra pues de que la derecha toda la vida es experta en meter la pata, ¿no? Esta misma han hecho a través de una manipulación del proceso electoral deliberada, y ahora nos han metido en un grave problema al país. O sea, el país está en un problema grave. Yo creo que la mejor solución tendría que ser que con algún mecanismo se reprograme la fecha de las elecciones y todas las candidaturas vuelvan a carrera. Todas. O sea, se puede hacer eso porque algunos hablan, bueno, yo coincido en tu opinión. Quien gane ya tiene un tema de ilegitimidad, ¿no? Porque por la exclusión de dos candidatos, principalmente la de Guzmán, con la forma como ha salido y los procesos y lo enturbiado que está con la manipulación o con la forma como no se mide con la misma vara a los candidatos, y ya eso genera que alguien que se vaya a sentar en el sillón presidencial tenga ilegitimidad, no sea reconocido por un gran sector de los peruanos. El caso
de ese 17% de Guzmán, ese 5% de Acuña, o aquellos que opinan de que Keiko Fujimori debe ser dejada fuera de la campaña, de la contienda electoral, que es una gran oposición y voto duro que ella tiene. Entra con una ilegitimidad muy importante, muy fuerte, digámoslo así. Pero ¿se puede retrotraer el proceso? Mira, los problemas que nos estamos metidos ameritan soluciones de alta cirugía jurídica electoral. O sea, en realidad, yo creo el Jurado Nacional de Elecciones es el máximo organismo electoral. Yo, en esa condición, no le vería un inconveniente de que ellos, dadas las circunstancias, dado las graves complicaciones que han ocurrido en el proceso, puedan coordinar la posibilidad de reprogramar la fecha de las elecciones a unas 3 semanas o un mes, siempre garantizando que el cambio de mando se realice antes del 28 de junio como corresponde, y que exista, como lo planteó en algún momento César Repabate, una especie de amnistía electoral, ¿no? Donde todos los candidatos que han sido excluidos por normas reglamentarias o por leyes que se han aplicado a mitad del proceso, pero a la carrera, y de alguna manera se trate de poner nuevamente las cosas como estaban en un inicio. O sea, yo, honestamente, es la única alternativa que veo de salvar la legitimidad de este proceso. Si eso no ocurre, pase lo que pase con las candidaturas de Keiko Fujimori y de PPK, así ellos sean salvados. Y así ambos pasen la segunda vuelta, la sensación va a ser que justamente estarían pasando segunda vuelta aquellos que fueron salvados, aplicando la ley de manera diferente, de manera injusta. Y esa sensación obviamente va a generar una gran indignación en más de la mitad del país. Más de la mitad del país va a estar en contra de eso. ¿No? Eso es indudable. Entonces, y esa es una grave responsabilidad del Jurado Nacional de Elecciones. Que ahora no venga el Jurado Nacional de Elecciones a decirnos no, que hace un proceso, que perdemos la democracia. Ellos, con su reglamentarismo ciego y corrupto, porque nosotros tenemos evidencias, hay resoluciones que no se pueden entender si no ha mediado la corrupción, por lo menos de parte de alguno de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, lo cual no, cada vez hay más evidencias de esto. Entonces, obviamente, nos han llevado a esta situación y está en sus manos la posibilidad de poder remediarlo. Yo creo que en realidad ya es demasiado tarde. Yo creo que no van a estar a la altura de las circunstancias. No lo han estado hasta ahora y sería demasiado pedir de que puedan tener de verdad ahora sí una resolución histórica. Cuando el presidente Tadra, poco antes de resolver sobre nuestro caso, dijo que iba a emitir una resolución histórica, en efecto ha sido una resolución histórica. Histórica, pero por lo negro, ¿no? Histórica por el daño que le ha hecho a nuestra democracia. O sea, en ese sentido es histórica, porque tú te das cuenta, Fernando, no vas a dejar de decir, que es precisamente a partir de la exclusión de nuestro candidato que empieza a generarse un gran descontento social, porque inmediatamente sale también a flote las cosas que tenían que ver con Keiko Fujimori. Y inmediatamente se empezó a notar que a ella se le medía de manera distinta. Entonces, obviamente, eso ha generado una situación que el proceso electoral lo ha polarizado. Entonces, es responsabilidad de esas decisiones. Una verdadera solución histórica ahora implicaría que tomen una decisión responsable, una decisión madura políticamente, quizá complicada, pero yo creo que tienen toda la autoridad de reprogramar la fecha de las elecciones. Perfecto. Podríamos reprogramarla en 30 días. O sea, si tú haces las elecciones empezando mayo, se alcanza el tiempo justamente para hacer el cambio de mando respetando los plazos constitucionales. Yo creo que eso sería preferible, pero creo que es mucho pedir. Perfecto. Creo que es demasiado pedir a esas autoridades. Gracias, Carlomagno, por tu